Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este color amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. La información regional que realmente nos llama profundamente la atención por Natalia Sierra, politóloga, socióloga de alto prestigio, una académica muy significativa en nuestro medio, es la compañera de trabajo de todos nosotros. Daré primero la más cordial bienvenida a Lolo Echeverría y Juan Cubi, escritores poderosos de la actualidad nacional e internacional. Juanito, Lolo, Natalia, bienvenidos. Señoras y señores, yo tengo la tentación de hablar el tema del choque de los populismos que se podría gestar en nuestro país a los tiempos. Pero quiero en primer lugar comentar lo de Panamá. Martinelli, el expresidente, está detenido, lo han apresado por, como decimos en mi queridísima ciudad, por Shua. Entonces, la compañera sonríe, ¿no? Por Shua está detenido. Pero dicen que Martinelli, ayer comentando con algunos colegas periodistas, dice niño de brazos para los que sabremos, pues no, en cuantías, en toda la cosa. Y de eso también me quiero ocupar en esta mañana. Lo que dicen también es que el presidente Moreno no quiere admitir la tutela del expresidente Correa. Parece que ya hay un comienzo de final final disimulado. Yo creo que es como cuando uno dice, ya no quiero saber nada, es la necesidad la que me hace hablar contigo, en un grupo en que comparten administraciones, trabajos, compromisos, estudios, en fin. Moreno no admite la tutela de Correa y como que los tiempos se aceleraron para un conflicto de envergadura que puede estarse dando en los próximos días, máximo semanas. Esto comentan los cuatro pelagatos. Dicen que en esta primera etapa Moreno esperaba legitimarse y asentar, digamos, su poder, hacer balances, pautar cambios, fusiones políticas, fusiones administrativas en las instituciones, ejemplos, el Ministerio de la Política y el Ministerio del Interior, o Arcotel y Cordicón. Esta labor de intendencia se pensaba complementar con el anuncio de buenas noticias. Pero a Lolo Echeverría le quiero comenzar preguntando si este gabinete impuesto por el presidente Moreno va a tener una duración muy significativa
o es solamente un gabinete de entrada para luego librarse de esos peligros que le dejó sembrando allí el señor expresidente Correa? Yo describo así con un poco de crudeza porque es el realismo que está viviendo la Revolución Ciudadana. Están que se ríen, que se dan palmadas, como que denotan desde los dos frentes mucha consideración, afecto y gran compañerismo, ¿no? La unidad por sobre todo, pero mentira. Las cosas están que arden adentro. Y entonces la pelea se está como anticipando. ¿Usted lo piensa que es una buena descripción de los pelagatos aquello? Bienvenidos a los tres, buenos días. Gracias, Gonzalo, un placer estar con Natalia y con Juan. Desde que se nombró este gabinete, yo dije va a ser un gabinete puente sobre el cual pasarán los ministros de Lenin. Yeah. Porque era evidente que parte de los nombramientos habrán sido sugerencias o compromisos, y era también indispensable e inevitable que se produciera un choque entre el correísmo y el morenismo. Claro, las cosas están yendo vertiginosamente, porque parece que estuviéramos ya 6 meses con Lenín Moreno por la cantidad de eventos que ocurren, ¿no? Pero, y que van a seguir ocurriendo. Claro, era, como digo, inevitable, porque un choque de estilos no puede ser vacío, sino que corresponde a un choque de ideas, de proyectos y de lealtades. Y de estilos. Y entonces lo que estamos ahora es asistiendo a ese proceso de definiciones. La gente que se está definiendo a ver si está con Correa o está con Lenin. Yeah. Y claro, es más probable que estén con quien está en el poder. Y por eso me parece a mí que el expresidente está abandonado. Ahorita no es más que un tuitero. Entonces, me parece que está bien, y al final tendrá que aplicarse su propio dicho. Si quiere participar en el gobierno, que gane elecciones. Así decía él cuando alguien hacía alguna sugerencia. Entonces, este proceso, claro, puede terminar dulcemente o puede terminar muy mal, porque puede terminar en delaciones entre ellos, que es otra cosa que también yo solía decir porque pensaba que ocurriría antes, que todo gobierno autoritario termina por implosión, por descomposición interna. Sí. Y esto que hemos visto esta semana, lo de la Contraloría, ha sido un ejemplo horrible de lo que es esa implosión. Doctora Sierra, tenga la gentileza, ¿con qué elementos piensa desmarcarse el presidente Moreno de el estilo, del contexto donde quiso atraparlo para tenerle, obedece órdenes al presidente Moreno, el expresidente Correa? Dicen que Correa tiene a su favor la telaraña institucional que en este momento prima en el país. Es un desatino gigantesco que produce una telaraña de esta envergadura, trazada precisamente para atontar a los actores en un caso de un insuceso polémico o de un convivir complicado. Entonces, es que la institución de aquí, la institución de acá, sugieren, disponen esto y esto otro, y son contradicciones tras contradicciones. Y allí quiso encerrarlo al presidente Moreno, el que sabemos. Pero
Moreno todavía no ha sacado toda su artillería y yo le quiero preguntar a Natalia, ¿cuál es la potencial artillería con que cuenta el presidente Moreno, que ayer ya hizo ver que tenía inclusive muy buenos cohetes, tierra-aire? Ya la cosa ya produce ya un giro, digamos, a la bronca que viene o a la guerra política que viene. Hablemos de una guerra política, ¿no? Buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación. Buenos días, Juan, buenos días, Lolo, y a todos los radioescuchas. Yo justo ayer escribí un artículo que me pidió este portal Semana 25 sobre esta disputa y le titulaba Crónica de una guerra anunciada, porque esto ya se veía venir, ¿no? Es decir, yo pienso que en el 2013 se evidenció con mayor claridad cuando el presidente Correa ya le impuso al señor Jorge Glass, que es su delfín, como vicepresidente, ¿no? Como binomio para esa carrera electoral. Y, digamos, le entregó los sectores más importantes del manejo estatal, que son los sectores estratégicos. En esa época ya se movían como las frutas, digamos, siempre se sabe, ¿no? Más allá que han querido ocultar para mantenerse como un bloque sólido, que mucha gente que se situaba en el ala, digamos, entre comillas, de izquierda, comenzó a caminar hacia el ala correísta, ¿no? Muchos grupos que estaban posicionados dentro de esta ala más progresista, dentro de la Alianza País, comenzaron a negociar ya más con Correa y sobre todo con Glass. Se vio un movimiento. Ahí quedaron muy debilitados esta otra ala, incluso algunos arrinconados, ¿no? Los arrinconados que ahora vuelven a aparecer, entre esos del ex alcalde de Quito, yo diría la misma canciller, el mismo presidente actual, ¿no? Como que fueron arrinconados en esa época y otros debilitados, ya se veía. Pero yo coincido ahí con Lolo y también yo algún rato lo dije, ¿no? El momento que en el 2013 concentraron todo el poder fue el momento en que comenzó también su decadencia, porque es obvio, mientras más poder, también más, digamos, desgaste interno. Y en estos años lo que ha habido es, así como concentró poder el delfín de Correa, así también concentra responsabilidad. Estamos viendo todos los escándalos que de una u otra manera llegan, digamos, o lo señalan a él, ¿no? Y el desgaste de él implica el desgaste de esta fracción. Y le llevaron a Lenín Moreno porque los cálculos electorales no les dejaba otra opción, ¿no? Porque si no iba él, iban a perder estas elecciones. Pero claro, se sabía que tampoco era de agrado de señor expresidente la figura de Moreno, pero no le quedó otra. Y cuando él gana, otra vez las fichas comienzan a moverse, ¿no? Como bien ha dicho Lolo, comienzan otra vez gente y grupos internos de Alianza País a moverse para el lado de Lenín Moreno, porque es así, el poder opera así más allá de las personas. Ahora, de la pregunta que usted me hace, yo vi ayer algo que ya es un signo mucho más fuerte de esta disputa, que es la reunión que ha tenido el presidente con la cúpula militar, donde les ratifica en su institucionalidad y les encarga la seguridad de su persona, pero además diciendo que les encarga porque el pueblo ecuatoriano reconoce el papel que han jugado y el pueblo ecuatoriano confía en la seguridad del pueblo, en las Fuerzas Armadas y por qué no él, dando una clara muestra de no solo de alejamiento, ¿no?, del expresidente, sino de, digamos, echar de alguna manera al traste una de las últimas políticas, ¿no?, en esta larga, digamos, pelea que tuvo el expresidente con las Fuerzas Armadas. Entonces, sí, me parece que el establecer nuevamente esta relación con las Fuerzas Armadas es como un signo donde él muestra que quiere recuperar la institucionalidad, esa institucionalidad golpeada por el expresidente. Lo que podría ser, no estoy segura, de que eso sea un signo que pueda hacernos pensar que quiera de alguna manera desmontar la estructura de Estado correísta. No estoy segura, porque yo siempre he planteado en estos últimos días que más allá de la voluntad del nuevo presidente, del diálogo y todo el cambio, si es que él no desmonta al menos parte de esa estructura, va a ser difícil, porque no es de voluntad, es una realidad que está ahí que él tiene que desmontarlo. Y lo que hizo ayer me parece que es una seña. Y otro, obviamente, los rumores que corren, cuáles son sus potencialidades que tiene que conquistar dentro del movimiento y cohesionar un poder de él, ¿no?, en esta guerra interna, como ya bien lo ha señalado el expresidente, que el frente interno es el más fuerte, y parece que hay figuras que retornan, no solo de los últimos arrinconados desde el 2013, sino figuras que estuvieron, digamos, que fueron echadas mucho antes, ¿no?, como es la figura del
el señor Gustavo Larrea, que además todo el país conoce su capacidad política, ¿no? Exactamente, ayer hacían un recuento precisamente de los logros de la estrategia larreísta en épocas pasadas, y que le dio a Correa, le dio un vigoroso momento, así como también después le complicó la vida. Entonces ahora son archienemigos. Esto muchos de nuestros compatriotas no saben, que el que ha venido a ocupar una muy cercana oficina al señor presidente de la República, un despacho de asesoría, pero muy poderoso, lo va a tener el exministro del Interior, Gustavo Larrea. Cuando oye este nombre, creo que le da varicela al Correa, al expresidente Correa. Entonces son bien encontrados, ¿no? Como suelen decir los quiteños. Juan, en esta guerra de opciones, yo creo que Moreno estará mucho más tranquilo, porque se lleva bien con Gustavo Larrea, que depender de esos 6, 8, 10 correístas disfrazados de morenistas algunos, y entonces ahí viéndose, sonriendo, asistiendo a 2 escenarios distintos, van a la mañana al uno, van a la tarde al otro, y sonrisas por aquí. ¿Qué le dirán a Moreno entre ellos, no? Entonces, esta vida es imposible, es como un hogar mal habido, pues un hogar digamos, maluco, y allí creo que muchísima gente, creo que la mayor parte de nuestros amables oyentes saben lo que es eso, cuando hay un conflicto con la persona que vive con nosotros. Es complicadísimo el asunto. Entonces el divorcio vino más rapidito que lo que imaginaron los planes del mismísimo Gustavo Larrea y del señor presidente Moreno, con todo un respeto, porque él dijo: esto va a dejar hasta los primeros días de enero, y ahí le llamaré a Gustavo para organizar un gobierno más alhaja. Perdonen por la adjetivización que utilizo, pero ese es el plan que tiene el señor presidente, ¿o no lo compartes? Criollamente, así son las cosas. Gonzalo, buenos días, Natalia y Lolo. Quiero resaltar un asunto. Hay cambios en el país. El hecho de que estemos con bastante humor, distendidos, es ya un aporte a la política, ¿no? Sí. Eso es positivo, porque hay una forma de ironía que es muy propia, sobre todo de los quiteños, que nos permite ver la política sin tanta solemnidad y sin tanto recelo como era hasta hace poco, ¿no? Sí, así es. Pues, bueno, estamos riendo de buena fe. Inclusive en el tema de las Fuerzas Armadas, que van a tener la bondad ustedes de ofrecernos una opinión. Yo recuerdo que en el mes de agosto así se manifestaba el presidente Correa de las Fuerzas Armadas, y ayer en cambio se vio una jovialidad, un entendimiento fantástico con el presidente Moreno. El problema es un problema de poder. Jamás un presidente civil se ha atrevido a decirle a las Fuerzas Armadas qué hacer. ¿Cómo viene este presidente de la izquierda, este órgano civil, a decirlo? Entonces ya la soberbia, la arrogancia, ¿no? ¿Cómo se atreve? Así hay algunos mails, algunas comunicaciones. ¿Cómo se atreve? O sea, ¿qué se cree? Y decirles algo es insultar a las Fuerzas Armadas. Cuando el presidente va a exaltar a las Fuerzas Armadas. Basta ya, por favor. Todos reconocemos, estamos orgullosos, queremos profundamente a nuestras Fuerzas Armadas. Pero ya basta. Ya basta, que no se pueda cuestionar nada. Porque si no es atentar contra las Fuerzas Armadas. Y el problema es un problema de poder. Ellos siempre le han dicho al Poder Civil qué hacer. Por primera vez en historia, el Poder Civil, con total legitimidad democrática, dice qué hacer, compañero. Pero hay una resistencia enorme, porque quieren mantener sus espacios de poder. La situación es muy seria, a estar atentos, pueblo ecuatoriano. Yo no puedo ceder en esto, sería atentar contra los principios de la patria misma, atentar contra los más profundos valores de la democracia, de una república, ¿no? Entonces,
Aquí iremos hasta las últimas consecuencias, pero estar atento, pueblo ecuatoriano, a respaldar la democracia, a respaldar a su gobierno, a respaldar la Constitución. Esto era a fines de agosto. En cambio, ayer el señor presidente estuvo más o menos con estas palabras para la institución militar. La certeza de que en este gobierno no quiero hacer ningún tipo de comparaciones. Las comparaciones son siempre antipáticas y odiosas. Únicamente puedo hablar de nuestra gestión. Va a haber una muy buena relación, una relación de respeto, una relación de diálogo permanente, y al igual que estamos haciendo con todas las otras instancias de la sociedad, no haremos absolutamente nada para ustedes sin que ustedes participen, sin que sean parte de aquello. Reconozco también el compromiso extraordinario que han manifestado tanto Fuerzas Armadas cuanto Policía por la seguridad de nuestro Ecuador. Es por eso que en forma particular, para mi seguridad personal, no acudiré a ninguna otra instancia que no sea la de ustedes. Si el pueblo ecuatoriano y el gobierno ha confiado en que ustedes pueden cuidar su seguridad, el presidente también quiere manifestar su confianza plena en que ustedes lo pueden hacer, y creo que están perfectamente preparados para ellos. Juanito, ten la bondad. Supongo que las Fuerzas Armadas también se estarán riendo, ¿no? Digo, con estos cambios. En la mesa grande también deben haberse sonreído para adentro, claro, aunque sea, ¿no? Obviamente, porque de alguna manera es una forma de volver a las lógicas políticas fundamentales, ¿no?, en la democracia, ¿no?, que son el respeto a las formas y a los contenidos institucionales que fueron demolidos por el correísmo, ¿no? Yo creo que el mensaje del presidente Moreno apunta a eso. Vamos a ver si es posible. Usted me ha señalado aquí un punto que lo adelantó Natalia y lo planteaste tú también, Gonzalo, que es el tema de Gustavo Larrea, pero planteado desde otra perspectiva. Yo hace un año, cuando estaban en estos tira y jalas para ver si lo colocaban a Moreno como candidato o no, yo decía en un editorial que apelando a una denominación de telenovela mexicana, se podía haber llamado como maldita necesidad. O sea, como que el expresidente Correa dijo, no me queda más remedio que promover la candidatura de Moreno para intentar ganar las elecciones. A sabiendas de que él tenía un problema de fondo, que es que cuando en el Ecuador, cuando alguien llega a la presidencia de la República y empieza a controlar, a manejar las riendas del Estado, se convierte prácticamente en un poder hegemónico, por encima de sus agnados, cognados y de la propia oposición, porque tenemos un régimen hiperpresidencialista. Yo siempre he dicho, eso se parece al juego de la 21, ¿no? Banca gana, se lleva todo. Claro. Esa es la figura del presidente aquí. Entonces, Correa tenía el temor de que así sucediera. Y en efecto creo que la pesadilla de Rafael Correa se está haciendo realidad. Es decir, se da cuenta de que, claro, el presidente Moreno, sin aspavientos, sin agresiones, sin esa iracundia propia del periodo anterior, está empezando ya a gestionar el poder. Y la presencia de Gustavo Larrea es una confirmación de eso, porque él, si es que confirmamos esta información de Plan B, lo que está haciendo Moreno es imponiéndole a Gustavo Larrea por encima incluso de toda esa gama de grupos, sectores de Alianza País que se oponían a Gustavo Larrea. Le está imponiendo como asesor, y no solo como asesor político, probablemente como operador político, ¿no? Y entonces, claro, Correa se debe dar cuenta de que le van a hacer lo mismo que él hizo con sus mentores políticos. Apenas, y eso me consta porque yo estuve en la Asamblea Constituyente de Asesor, apenas el grupo cercano, el círculo íntimo de Rafael Correa aprendió cómo se opera el poder desde el Ejecutivo, empezó a las purgas internas. Sacaron a Alberto Acosta, al propio Gustavo Larrea, a los famosos infiltrados de la Asamblea Constituyente, y lo hizo con un mecanismo perverso, pero que es parte de la política ecuatoriana, cooptando, repartiendo cargos. Yo vi cómo se viraba la gente en la Asamblea Constituyente que supuestamente provenía de una adhesión ideológica o política, el momento en que le empezaban a ofrecer cargos, prebendas a la familia,
cuando les aseguraban continuar en el congresillo, luego ser parte pues de lo que llamaban el proyecto, y probablemente Lenín Moreno, de angas o de mangas, tendrá que aplicar esa misma lógica. Y entonces, claro, ese momento podríamos nosotros pensar que muchos de estos sectores supuestamente incondicionales de Correa se pueden terminar virando. No solamente al interior de Alianza País, sino esa telaraña, ese andamiaje, ese aparato de poder que deja en el Estado, jueces, fiscales, etc. Eso puede explicar, Gonzalo, un asunto que a mí me tiene sorprendido, no alcanzo todavía a dimensionar. Carlos Poli, el fiscal Vaca y el bloque de asambleístas de Alianza País fueron puestos por Correa, y sin embargo hoy le están llamando a juicio al propio Poli, que era prácticamente cuña de Correa, es decir, con Correa y los Gutiérrez. Claro, pero es una especie como de bronca del sector supuestamente más incondicional o más sólido de Correa. ¿Por qué razón? Porque seguramente todos están apuntando a lo que se va a venir en los próximos años. Y quien está cortando el queso en este momento es Lenín Moreno, porque él es presidente de la República. Claro. Eso podría darnos una pista, pero yo aún no alcanzo a entender qué se está jugando detrás de esta bronca interna. Probablemente, obviamente, el elemento central sea lo de la corrupción, porque puede llegar un momento... ¿Es el temor? Sí, que se desborde tanto que la gente dice, yo no quiero ser cómplice por omisión, por ejemplo, de permitir que esto ocurra. Pero entiende, nos van a meter presos a todo el mundo. ¿Cómo estarán diciéndose en frases más o menos bien escogidas, bien seleccionadas, para incluso entre ellos disimular? Pues no. Tú no te olvides de las tierritas que cogiste en Galápagos, qué sé yo, le dirá la una a la otra. Es complicado lo que nos puede estar ocurriendo. Así es que hay que sonreír a Moreno. Pero claro, y hay que calmar a Correa, no sé cómo. No solo los involucrados, sino por omisión, porque hay gente que pensará en hacer carrera política, ¿no? Y algún rato le dirán, usted se hizo de la vista gorda con esto, dejó pasar esto, no sancionó esto, ¿no? Es complejísimo. Yo, por ejemplo, en eso, brevemente, yo no coincido mucho con lo que decía Lolo y Natalia a propósito de estos gobiernos autoritarios. Los gobiernos autoritarios sí pueden mantenerse en el tiempo. Francisco Franco, 40 años en España. Los regímenes corruptos son los que implosionan. Porque el autoritarismo y la corrupción están usualmente hermanados, pero en el caso de nuestros gobiernos lo que prima es las lógicas corruptas. Y de todos los bolivarianos. Sí, pero ha sido la corrupción la que defenestró a Lula, por ejemplo. Y eso provoca la implosión. Sí. Entonces, la pregunta, Lolo, es si en realidad el señor presidente Moreno está en lo cierto de que podía producirle, y seguramente Gustavo Larrea le advierte desde hace rato, sabes que hay que cuidarse de Rafael. Rafael te puede generar una inestabilidad padre y madre, y por eso deja este bosque de institucionalidad, de cosas que se contradicen, de divorcios hasta con la lógica, y entonces quiere tenerte bajo su égida. No tienes que reaccionar, o sea, reacciona antes de que ocurran cosas que después resulten ser muy complicadas. Me pongo a idear esas cosas, y no creo estar muy equivocado, Lolo. Sin duda que no. Todos hablan de Gustavo Larrea, y no ahorita, sino de hace rato, ¿no? E incluso se decía que él proponía una independencia para la candidatura, cosa que era absolutamente lógica para tomar votos del centro y no solo del correísmo. Otra hubiera sido la suerte. A sabiendas de que el correísmo no tenía más remedio que votar por él. De tal manera que era bien pensado, ¿no? Con esa lógica de operadores políticos de nivel superior. Y ese es el caso. Es el operador político. De Gustavo. Claro. Fue el operador político que hizo posible el correísmo cuando destituyó de 57 diputados, el Consejo, el Tribunal. Se metió un bus de diputados suplentes, pues.
Es así de simple. Sí, sí. Y la Corte Constitucional, que entonces tenía otro nombre, pero también fue destituido, hizo posible la Asamblea, etcétera. Es decir, hizo posible el correísmo. Y entonces, como conocen eso, también y participó activamente, sustancialmente, incluso en las candidaturas de Correa y de Moreno. Así que él conoce perfectamente de qué están hechos ellos, cómo llegaron pata cojean, también dicen, y los problemas que tienen, ¿no? Así es. De tal manera que siendo ahora el operador político de esta separación o ruptura, es lógico que le teman y que no sepan qué hacer. Y claro que, por ejemplo, el juego de la Contraloría es muy sofisticado. Ahí se ve que hay un operador político de alto nivel, porque probablemente era valerse del fiscal para librarse del contralor, pero en el fondo para controlar los datos de la corrupción, que es lo que paralizará al gobierno anterior, el control de los datos de la corrupción. Y aquí hay una cosa muy sofisticada y compleja, porque esto puede terminar simplemente en una limpieza selectiva, que sería fatal, porque es como un cáncer que se extirpa superficialmente. O puede terminar en una ruptura a fondo, que implique un cambio de modelo económico y modelo político, porque ambos son complicados. Y yo siempre pensé que era más complejo el problema político que el económico. Y esto se está desenvolviendo, digamos, muy rápidamente. Ahora, siempre el Ecuador, como dice Juan, siempre el Ecuador está inclinado al hiperpresidencialismo, siempre. Claro. ¿Por qué? Porque el poder es un imán que ejerce una atracción terrible y siempre se concibe aquí las elecciones como el que gana las elecciones gana todo. Y todos también se aceptan eso y se comportan con un grado de sumisión peligroso para ellos mismos, porque no asumen las responsabilidades positivas y negativas. Digo, responsabilidades en cuanto a la tarea que tienen que ejercer y negativas en cuanto a los riesgos que asumen cuando no ejercen con autonomía la responsabilidad que deben. Estos funcionarios mamertos, porque han incurrido en estos peligros, esos son los que hacen que el Ecuador tienda siempre al hiperpresidencialismo. Ahora, como digo, todavía no sabemos cómo va a ser el gobierno de Moreno, porque todavía no se libera y peor todavía no se inventa. Claro, pero los primeros elementos o las señales que emite el gobierno del presidente Moreno es que va a ser un gobierno amable, un gobierno cordial, un gobierno que evitará a toda costa entuertos que vayan por un camino de agravarse, pero que en un momento dado deben también conocer a Moreno. Moreno puede hacerse conocer en una dimensión que nunca ha tenido la oportunidad de medirle, salvo algunas peleas durante el periodo en que Moreno fue vicepresidente actuante de Correa. Sí se dieron algunas colisiones verbales, digamos, ¿no? Desacuerdos importantes, pero nada más. Ahora, ¿qué piensa Juan? ¿Qué piensas tú, Natalia? ¿Dónde, y además no usted, pues,
cual voz te iba a decir, y perdona, No, que te tutee. Está bien, Retornamos a la forma como nos hemos tratado siempre. Natalia, ¿cuál es el futuro en cuanto, o de qué depende, digamos, el futuro de la relación para llegar al final de la relación Correa-Moreno, Moreno-Correa? ¿De qué depende? En toda guerra, por más pequeña que sepa, es difícil saber cómo va a decantar, ¿no? Porque, digamos, las fichas de un lado y el otro, de un lado y del otro lado, son difíciles de poder predecir para dónde van a ir, y a veces hay circunstancias incluso externas a la propia guerra que determinan el triunfo de uno o de otro. Ahora, cómo están las cosas y cómo he visto en estos últimos días, creo que la cosa va para ruptura, ¿no? Porque el expresidente ya salió a hacer públicas las discrepancias. Él fue el que salió a hacer públicas, no el presidente Moreno, sino el expresidente. Primero con el editorial en el diario El Telégrafo, y luego con todo este movimiento en su cuenta de Twitter, ¿no es cierto?, donde él ya hace explícita la pelea, además con su forma característica, ¿no?, agresiva, imponente, ¿no?, descalificadora, pues ya no descalifica a la oposición, sino descalifica al propio presidente de su movimiento. Y obviamente ya el presidente Moreno en su propio estilo le responde, ¿no? Ayer que estaba con la cúpula, él decía, no voy a hacer comparaciones con otro gobierno porque toda comparación es antipática. Pero justo el expresidente Correa estuvo haciendo esas comparaciones antipáticas. Entonces, digamos, el momento en que ya ellos, creo que porque ya no pueden ocultar, hacen explícito esa pelea, entonces la cosa me parece que ya va más seria. Ahora, yo insisto en que la posibilidad de que el presidente Moreno con su grupo puedan afirmarse de forma independiente al grupo del expresidente depende de la capacidad que tengan de desmontar mucha de la estructura, no solo gubernamental, sino estatal, montada por el correísmo en función de la reproducción de su corriente, digamos, ya ni siquiera de Alianza País, sino de su propia corriente. Ahora, esta capacidad de desmontar va a implicar qué fuerzas reales dentro y fuera del movimiento agrupa el presidente Moreno, ¿no? Y qué fuerzas le quita al expresidente Correa. Qué curioso, ¿no? Ya estamos como Santos y Uribe, pero a los 20 días de posicionado, que es rarísimo, ¿no? Pero lo que pasa es que ya era una fricción que venía desde mucho antes. Yo tengo la sospecha de que hay una figura que es clave en este tesorito de los datos de corrupción, como ha dicho Lolo, que es casi un botín. ¿Quién tiene los datos de la corrupción? Esta figura, la figura del vicepresidente, ¿no? Que decía un meme, todos los caminos que conducen a vidrio. Bueno, pero digamos, yo creo que cómo se resuelva lo del vicepresidente va a indicarnos qué va a pasar. Porque yo digo, si es que deciden, ¿no es cierto?, si es que el señor está implicado y deciden realmente destapar esas implicaciones y bueno, que se dé las sanciones que se tenga que dar, eso puede ser una herida de muerte al movimiento, total, al movimiento, porque no es cualquier militante, es el segundo militante, digamos, de la era correísta, de la última era correísta. Ahora, eso supondría quizás la posibilidad de que por el lado de Gustavo Larrea aparezca otro movimiento, independiente, que tenga como nuevos aires y que se desenmarque totalmente del movimiento de Alianza País. Ahora, si no hacen eso, quizás tenga un debilitamiento más largo, ¿no? Lo que decía Lolo, si es que van seleccionando y hacen una especie de limpieza muy superficial. Para no enfrentar directamente. A Correa y a claro, Larrea. El problema es de ahí por qué, digamos, no enfrentan tan directamente, ¿no? Que es lo que decía ahí, los tejes y manejes internos. Es difícil saber con exactitud porque no olvidemos que el presidente actual también ha sido parte del movimiento. Y entonces hay enlaces, hay relaciones, hay compadrazgos, hay amistades, hay compañerismos, hay relaciones afectivas de larga data. Unas se han destruido, otras no. Hay complicidades, hay corresponsabilidades, más, menos, pero estamos hablando del mismo movimiento. Ahora, Juan, ¿quién tiene este momento el tesoro documental, las pruebas al canto para acusar y para demostrar
el margen o el grado de descomposición administrativa y económica que primó en la década anterior. ¿Será capaz el presidente Moreno de exhibir, no él personalmente, pero dejar que, digamos, un Larrea, un Gustavo Larrea, con un timón muy bien manejado, encamine y le neutralice prácticamente al conjunto de líderes del correísmo, porque y a los temerosos? En otras palabras, Pablo Celi es el dueño en este momento de esos documentos, de esas pruebas, y Pablo Celi está con Moreno o no es confiable. Él debía estar aquí el día de hoy. Pablo Celi nos había comprometido, pero me acusa que he estado muy guasón y yo le pido 1000 disculpas desde luego, pero hay momentos en que uno también se molesta con algunos pasos audaces y mentirosos que yo por lo menos no me refreno frente a esas circunstancias y digo la verdad, escribo la verdad. Entonces, Pablo Celi no es un ángel, ¿no es cierto? Pablo Celi no es un ángel, está jugando a alguna búsqueda de permanecer en el poder y en la Contraloría General del Estado. Entonces, con todo y eso, ¿qué viene? A ver, Gonzalo, una cosa se está evidenciando, ¿no? La etapa correísta puede ser una de las etapas de mayor corrupción en la historia nacional. Si lo poco que hemos alcanzado a percibir es ya delirante, ya tiene dimensiones siderales, pues estamos hablando no solamente de montos, sino de formas de corrupción totalmente desvergonzadas. ¿Qué sucederá el momento que se destape todo, no? Podemos asistir realmente a un episodio de la mayor vergüenza de la historia pública ecuatoriana, ¿no? Voy a señalar solo un punto para poner el dedo en la llaga sobre lo que podría ser el presidente Moreno si está realmente dispuesto a empezar a destapar la corrupción, para luego responder a tu pregunta. Hay un caso en el Azuay que ha pasado casi desapercibido, Coopera. El presidente Correa, o no sé qué autoridad en el gobierno, el presidente Correa, decidieron declarar reservados los balances de Coopera durante 15 años, porque era una cooperativa con fuertes vinculaciones con altos jerarcas provinciales del correísmo. Bueno, si él quiere realmente ¿Y combatir... puedes darnos algunos nombres? No, porque estaría incurriendo en algún tipo de... En Cuenca, públicamente todo el mundo, los perjudicados lo dice, ¿no? Lo sacan hasta fotos. Pero él podría simplemente pedir que se levante la reserva sobre esos documentos. Y ya el país, el Azuay, podría conocer exactamente qué pasó con esos manejos turbios. Ahí hay gente presa por lavado de activo, por estafa, etcétera. Solo por señalar una pequeña minucia del tema de la corrupción. Muy bien. El problema de la corrupción, Gonzalo, es que es mucho más grande de lo que nosotros estamos imaginando. No está solamente en Contraloría. El tema es que el caso de Brecht y lo que puede estar conectado va a salir tarde o temprano, más allá de la voluntad del propio presidente de la República. Va a salir, porque es un tema global, mundial. Está apareciendo lo de Panamá, lo de Perú, hay juicios, hay persecuciones, hay gente presa. Eso no lo vamos a poder nosotros contener. Hay incluso una situación mucho más complicada. Son las famosas cuentas en Suiza, que de eso casi nadie habla. Que ya la Fiscalía brasileña tiene los algoritmos para acceder directamente a las cuentas. Y todos sabemos que las cuentas en Suiza únicamente las pueden abrir personas del más alto nivel del poder político. No es que aquí la Natalia puede ir a Suiza y abrir con $500 una cuenta. No, ahí te piden mínimo, no sé, entiendo que son 50, 100 millones de dólares por una cuenta. De manera que el tema de la corrupción, que se está prácticamente volviendo la agenda central de la política, va a estar, que se evidencien los nombres, está mucho más allá de los juegos internos. Lo que sí puede estar en el juego político interno
es la sanción a los corruptos. Yo creo que el señor Jorge Glass ya anticipó cuál va a ser su postura. Él dijo, si yo salgo en la lista de Odebrecht no tengo por qué renunciar. Es decir, está colocando el juego político del control a la corrupción dentro de los márgenes propios de la operatividad política nacional, donde van a jugar presiones, amarres, compadrazgos, influencias, control de jueces, ¿sí? A mí me sorprendió esa declaración porque si es que es si es que el caso de Brecht está destapando un esquema de corrupción regional, donde lo que se entiende es que han habido gobiernos que han estado transando más allá de su postura ideológica o política, han estado acordando, transando inversiones de carácter regional, ¿sí? Eso es lo que se evidencia. Lo que estamos pidiendo nosotros es que muy bien, si sale a la luz esa información, que la justicia actúe, intervenga, enjuicie, señale judicialmente a los responsables, pero tal parece que aquí los que ya se sienten amenazados van a jugar el viejo juego de el tirijala al interior del sistema judicial ecuatoriano. Por eso es que la sociedad, los medios de comunicación, etcétera, tenemos que estar alertas sobre la posibilidad de que el tema de la corrupción naufrague en el mar de la opacidad que implican estas tranzas, estos acuerdos de carácter más bien, yo le diría mafioso, ¿no? Mafioso. Sí. Yo señalaba ayer en un editorial en Plan B que una de las especulaciones que podríamos hacer es que podría darse una especie como de presión mutua para decir, mira, yo tengo esto, yo te tengo esto otro, y al final transemos y echemos de tierra al asunto. Cortemos unas 3 o 4 cabezas y con eso resolvemos el conflicto. Yo creo Yo creo que la sociedad ecuatoriana no puede permitir eso. Yo creo que hay que no solo destapar las listas, sino que hay que exigir y presionar por acciones judiciales, porque es vergonzoso. Yo equiparo lo que está pasando actualmente con lo que sucedió en el siglo XIX con la venta de la bandera. O sea, ahí hubo un hecho, digamos, una vergüenza internacional de este país, la famosa venta de la bandera, gobierno de Luis Cordero, José María Plácido Camaño, y me parece que estamos asistiendo a algo similar. ¿Cómo es posible, Gonzalo, Lolo, Natalia, que 3 altas funcionarios de Estado, fiscal, contralor y vicepresidente, estén señalados como sospechosos de corrupción? Pues eso es terrible para la institucionalidad nacional. Los 3, porque Poli le acusa al fiscal. El fiscal ya le allanó la casa a Poli. Y el vicepresidente, como dice Natalia, está en el centro del huracán. Todos señalados como posiblemente vinculados con casos de corrupción. Habrá que ver qué hace la justicia. Pero el hecho mismo de que ya estén señalados es grave. Ya veo que lo están llamando al ex fiscal Chiriboga y al actual a comparecer por el tema de Poli, ¿no? Es decir, hay una trama, digamos, de una situación de podredumbre que hay que evitar que eso ya termine permeando a toda la sociedad. Esa trama, ¿hacia dónde puede conducirnos, Lolo Echeverría? Hay 2 posibilidades, que es lo que señalaba yo, ¿no? La una es que se haga una limpieza selectiva, un acuerdo, todos quedemos bien y aparezcamos combatiendo la corrupción y empezando de nuevo. Esta es la... ¿Con quién está esa posición? Esta es la fórmula de, ¿Con quién está un esa? Presidente buenón. Pero la otra posibilidad es muy complicada de manejar. La otra posibilidad es un combate a fondo y descubrir todo, levantar alfombras, abrir armarios y cajones secretos. El problema es que el gobierno tiene 2 limitaciones. La una limitación es el aparato del partido, la burocracia, los cargos que heredó, etcétera. Sin eso no tiene capacidad de maniobra. Son pequeños golpes, minucias casi, ¿no? Lo que han ocurrido. Pero esta cosa de fondo no puede si no cuenta con todo el poder que tenía el gobierno anterior. Esa es la una limitación. Y la otra limitación es que los actuales son parte de los anteriores. Y entonces se corre el riesgo de que al destapar se descubran ellos mismos.
Y entonces, ¿qué hacemos? Se derrumba todo con kiosco y todo. Eso es lo que puede pasar. En la estantería inclusive puede caerse el que está en este momento. Claro, correcto. Y entonces, ¿cómo se va a operar esto? Una forma es decorativa, que habría que ver si el país está en capacidad de aceptar eso. ¿Ah? Una vez que, porque aquí hay una cosa de fondo, y es, ¿qué significa la corrupción para el país? Hay gente que dice que la corrupción no importa. En el último libro que ha escrito Jaime Durán también manifiesta eso, ¿no? De que un 4% se interesa realmente en la corrupción. Pero eso es verdad al inicio, cuando la corrupción es algo abstracto. ¿Ya? Pero el momento en que aparece la corrupción provoca una indignación tal que puede caerse un santón laico como Lula. Entonces, eso es lo que puede pasar también aquí, que ya el país esté indignado con estas ramificaciones, cochinadas, estos intentos de tapar. ¿Quiénes serían los santones laicos de aquí? Bueno, aquí no tenemos santones, aquí todos somos iguales, perversos. Pero lo que va a ocurrir es que haya una serie de presiones, delaciones, traiciones, ¿ya? Esto es lo que decía yo, que el conflicto político es más difícil de resolver que el problema económico. Y es imposible a estas alturas predecir a dónde vamos. Doctora Natalia Sierra, sin preguntas. Bueno, yo voy a concordar con Juan. Yo creo que es el momento de que este sea un tema que vaya a las manos de la sociedad. Si solo la sociedad movilizada, autónoma, digamos, exigiendo que esto llegue hasta el fondo, ¿no? O sea, que realmente el combate a la corrupción no sea un maquillaje para dejar puesto una base para futuras corrupciones, sino que realmente se destape. Es una sociedad muy dispersa. Ese es el problema. Yo la otra vez decía, curiosamente, una de las cosas que tenemos que agradecer, entre comillas, al correísmo es que desmontó gran parte de la organización social, ¿no? Claro. Y eso no parece gratuito ahora, porque claro, una sociedad, digamos, pobre en organización difícilmente va a movilizarse. Pero yo nunca pierdo las esperanzas, porque como ha dicho Lolo, hay un momento en que, digamos, se puede, no solo por discursos que vengan de los distintos dirigentes sociales, vincular el tema económico con la corrupción. Porque de repente aparece como que hay un problema económico en el país, ¿no es cierto? Que ahora por la corrupción ha quedado un poco, digamos, silenciado el debate. Que, o sea, desempleo, problemas para algunos sectores de reproducir la vida básica, pero eso debe estar conectado con la corrupción, porque si uno se pone a pensar, como ha dicho Juan, el monto, no solo en montos de lo que se han llevado en estas tramas de corrupción, ¿qué de todo eso, en qué nos hubiese podido servir para sostener un poco el momento difícil, ¿no?, del actual a nivel económico? Entonces, no se puede desligar estas dos cosas. Yo creo que si les unimos y comenzamos, ¿no es cierto?, a generar opinión pública y la gente comienza a darse cuenta que gran parte de la situación precaria de muchos sectores, este bajón económico que hemos tenido, se debe al tema de la corrupción, porque la corrupción no solo son las coimas, y eso también habría que entender, ¿no?, para limpiar, como dice LOL. La corrupción es contratos que luego terminan teniendo precios 3 veces mayores o 4 veces mayores, tema de que se hacen obras casi con fecha de vencimiento, yo no sé con qué materiales hacen, pero digamos, todo esto es corrupción, ¿no? Es decir, no es solo el tema que hayan recibido coimas, y sino todo el tramo. Los sectores tanto intelectuales como administrativos especialmente, que han participado de los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, es gente joven. Es gente entre los 35 años, me hacía advertir un sociólogo que viene continuamente acá, hasta los 50, y están enredados en una serie de conflictividades de uñas muy largas, ¿no es cierto? Los grupos económicos también, internos, que los grupos nuestros, los ecuatorianos,
que no pasan de unos 15, máximo 20 grupos que se han beneficiado de toda la década, están calladitos, están silentes, pero ellos también han servido de burropiés para que las facturas que costaban 30 pasen a valer 90. Por eso que en la sumatoria, compañeros de este diálogo, señoras y señores, la sumatoria de lo que se ha gastado el gobierno de Correa en adquisiciones y contrataciones públicas, el rato que se suma con precios reales, la deja un déficit impresionante. Y ahí nos ponemos a pensar, en cambio, en silencio, en soledad. ¿Y dónde estará esa cantidad de plata? Está en el exterior. Está en el exterior bajo un montón de metodologías o de sistemas, disque de ahorro, disque de inversión, qué sé yo. Y hay personas que incluso no están tan desquiciadas cuando dicen la misma plata que nos robaron, vienen al mercado de Nueva York y nos prestan al 10, 11%. Llegan a esa dimensión de suponer cosas. Pero ¿dónde está la plata del robo? Eso también tiene que averiguarse. Entonces, virar la página con todos esos actores. Hay una cosa, por favor, si esto es Guasón, pues yo soy Guasón. Claro, estas cosas hay que decirlas, Lolo. Hay que decirlas, Juan. Natalia. Sí, hay una última cosa. Yo creo que hay que entender que la corrupción va desde esos niveles ya escandalosos, obscenos, hasta cosas como que hay gente que ha estado trabajando en el gobierno durante estos 10 años en puestos medianos y altos, que no conoce lo que es, por ejemplo, poner gasolina al carro, que no conoce lo que es poner saldo al teléfono. O sea, es que no es el problema solo las dimensiones, creo que el principio hay que combatir. Es decir, no puede ser que el gobierno sea un grupo y el resto de instancias del Estado, un grupo de privilegiados en base a toda la riqueza social, mientras la mayoría de gente tiene problemas para reproducir lo básico. Entonces yo digo, la corrupción hay que combatirla en su principio estructural, más allá de los montos que claro, entendiendo que hay, pero para mí es el principio, o sea, eso creo que debe destaparse y creo que la sociedad, en lo poco que está organizada, debería movilizarse, así como se moviliza en Venezuela, ¿sí? Así como se moviliza en Brasil, ¿verdad? Que están movilizándose y movilizándose para exigir que todos estos caigan. Y mire cómo es, ¿no? Ahí están también todos enredados, todos implicados. Todos implicados. Todos implicados. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Pero no importa. Yo creo que es un momento en que deberíamos apuntar porque la limpieza sea radical. Juan, el compadre mío, León Roldós, acaba de mencionarle a la cadena Ecoavisa, Alfredo especialmente, que Poli tiene que renunciar, tiene que hacer público, dice, los informes de indicios de responsabilidad penal que le entregó a la Fiscalía, que le entregó desde la época del de la casa, que tiene otra en España, ni sé qué, de ese man, porque resultó un fiscal hiper indelicado, ¿no? Lleno de un montón de cosas, y está calladito, está silente a sí mismo. ¿No? Gonzalo, Juan, tenga la bondad. Sí, una aclaración previa para entender esto de la corrupción. Yo creo que el tema de las cifras tienen que ser explicitados para la gente. Si tú a una persona del pueblo, y eso lo digo por experiencia, le dices, ese man se robó $20,000, entiende, a 20,000. Si tú le dices que se ha robado 500 millones, no entiendo. Lo que es lógico es que es una cifra que ni uno mismo alcanza a entender. Y aquí hablamos de miles de millones de dólares, pero con un facilismo impresionante. Yo creo que una de las cosas para que el pueblo entienda, valore la importancia de la lucha contra la corrupción es decir, vea señor, este fulanito se fue llevando 300 escuelas.
se fue robando, qué sé yo, la curación de 2 millones de ecuatorianos, porque si no la gente no dimensiona, porque el que vive el día a día, para él, el choro, el que se lleva 10,000, 15,000, 20,000 dólares, un carrito, pero son cifras. Pero ha hecho hospitales, dice. No, pero fuera de eso, yo creo que para dimensionar es fundamental que se trate así, para que la gente del pueblo común y corriente, que es la más perjudicada, entienda. Segundo punto. El tema de la lucha parte, por ejemplo, de acciones como la de la Comisión Cívica Anticorrupción. Ahí está la fórmula. ¿Para qué el señor Moreno, que eso es lo que ya empieza a generar ciertas suspicacias, se crea este frente de lucha con la corrupción con un pocotón de incondicionales más que todo del proyecto para supervisarse o autocontrolarse ellos mismos? No, la corrupción tienes que hablar de terceros, pues. Es un principio de la justicia. Yo no soy abogado, pero entiendo que para resolver un conflicto tiene que entrar siempre un tercero neutro, probo, ¿cómo se dice? Sin ningún tipo, imparcial. Entonces, la Comisión Cívica Anticorrupción, que está integrada por gente con una trayectoria impoluta, ya demostró lo que es capaz de hacer. Y lo demostró a tal extremo que provocó la reacción del propio fiscal Poli, que hoy es el principal blanco de los ataques de los propios correístas, lo cual quiere decir que la Comisión Anticorrupción estaba caminando por un sendero correcto, un sendero necesario para la higiene pública nacional. Y sin embargo, en lugar de consolidar ese proceso, que eso debe haber hecho el gobierno, les enjuiciaron. No, pero el propio gobierno les amenazaron. No le crea pues un organismo paralelo para hacer, para hacer lo mismo, pero con candado. Porque yo lo oí lo que declararon ya los integrantes de este frente, dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer el seguimiento. No, lo que necesitamos es la posibilidad de que desde la sociedad se investigue, se llegue al fondo, se le proporcione información, condiciones para hacerlo y que luego le presente al país. Y ahí sí que actúen las instancias. ¿No crees formales? Que fue porque comenzó a funcionar el tutelaje de Correa y de su grupo, naturalmente, que es la mayor parte del partido? No creo, porque él ya salió a cuestionar la decisión del frente. Ya le cuestionó a la propia ministra de Relaciones Exteriores por irse a Naciones Unidas a pedir asesoría. Porque aquí lo que yo sí veo es que todo el mundo en esta trama está moviendo sus fichas de la medida de lo posible. El problema, claro, es que es un caso que desborda todo cálculo, toda previsión. Creo que ni los propios correístas alcanzaron a pensar por dónde iba a saltar la liebre. Ellos pensaban que era factible más o menos ponerle ciertos límites, pero claro, estas cosas empiezan... Pero la intención fue destrozar a la comisión, llamemos de Julio César, de Jorge Rodríguez. Sí. Esa fue la primera intención. Primero anularle, pero también tener con la venia de Moreno. Sí, un alfil de Moreno para poder presionarlo a Correa. Pero de paso se van sacrificando a la parte más importante. Es como estar jugando ajedrez y sacrificar a la reina para ver si logras ir tras el rey, ¿no? Y realmente aquí la pieza más importante en este juego de lucha contra la corrupción era la Comisión Cívica. Es la Comisión Cívica. Y ya veo que están planteando, ya salió, ¿no? Lo que están investigando el tema Manduriacu, están hablando de lo de Agencia Nacional de Tránsito, y la joya de la lucha contra la corrupción, Caminosca, que cuando oyen ese nombre Caminosca es como cuando las monjitas de la caridad oyen mencionar al diablo, pues no, se tapan los oídos y se desmayan, así como dominó, ¿no? Trum, una tras otra. Caminosca es el Lucifer de algunos santones, como dice el Lolo. Sí. Roldós, quiero que haya un comentario último de parte de Lolo y de parte tuya. Roldós dice esto. Por favor, el país le pide a usted, Carlos Poli, renuncie al cargo. Renuncie al cargo y viabilice una solución. Pero en esa renuncia, su deber es hacer público más de 1.200 informes de indicios con responsabilidad penal que usted señala, le entregó a la Fiscalía y la Fiscalía no ha despachado. Los informes hay que presentarlos, porque usted dice que es contra usted, por esos informes, que lo están persiguiendo con el delito de concusión. Evidéncielo, no tenga miedo.
Yo creo que esta es la hora de la verdad que en el Ecuador, porque no solo en Odebrecht hay delincuencia organizada. Yo creo que el sistema político llevó a esto de que hay un engranaje. El presidente Correa usa una frase: es que esas cosas se arreglan casa adentro. No, en el Ecuador, en democracia en general, no puede haber cosas que se arreglen casa adentro. Hace algunos meses les comento con tertulios, me llegó a mí un folder procedente de la Contraloría General del Estado. Un folder que no sé si fue mandado por el mismo que está ahora en Miami, pero me llegó. 800 de los 1.200 que anota, 800 casos pequeñísimos en verdad, que le envió a Chiriboga el señor Poli, con las fechas de qué se le acusa, los nombres de los gastadores, de los potenciales, esa palabra quechua que no la voy a repetir, pero cifras y organismos muy pequeñitos, municipios, como los instituciones. $25 de esta... Esos son 800. Nunca vi ahí yo, por ejemplo, algo de Petroecuador, alguna cosa de la potenciación del asunto de la refinería, todos los casos grandes, los 400 casos grandes, porque yo tengo los 800, yo tengo en mi casa ese documento, repartí algunos medios, nunca lo dieron bola, por lo menos para comentarlo, ¿no? Te voy a hacer llegar, Lolo, a Juan no conviene. Entonces, esta es la cosa. Poli hizo el teatro de haber investigado y que tenía todo mandado. Y una vez con Pesantes, el señor exfiscal Pesantes, se pelearon, entre comillas, porque Pesantes le dijo, claro que me mandaste, pero son cosas pequeñas y además no son 800, son 400, son 500, son 600 y no hay explicación de nada, no hay pruebas. Hizo viaje desde su despacho, recuerden ustedes, hasta el despacho del Contralor a reclamarle que por qué le... Y el otro le esperó con chavados. No, tenga la bondad de Lolo. Sí, me parece una cosa curiosa que este momento el Ecuador es el país de los nerviosos, ¿no? Porque la corrupción tiene los corruptos, los beneficiarios, tiene también los intermediarios, tiene también los cómplices, ¿ya? Y entra mucha gente en algún momento. Hace tantas empresas pequeñitas que tuvieron que pagar coimas. Entonces aquí viene el problema de que de un lado se dice, estos son los corruptores, la empresa privada. Pero la empresa privada dice, es el funcionario el que nos obliga a pagar porque si no, no hay horas. Si no, no hay trabajo. Entonces todos están nerviosos ahora, incluso un constructor chiquito, por ejemplo, decía que estaba furioso al final del gobierno anterior. Estaba furioso porque que le están pidiendo $40,000 de coima. Yo no le pregunté de cuánto habrá sido el contrato. La obra, claro. Tal vez haya sido de $41,000. Y pedían 40. Pero eso es lo que hace que este sea en este momento el país de los nerviosos, que puede producir en el fondo a última hora inmovilidad. Es decir, nadie quiere que se hurgue tanto. Entonces todos quieren que esto se acabe rápido y que vayan 4 giles a la cárcel y terminemos. El juicio, ¿no? A Poli. Por ejemplo, en el caso de Poli, hay que averiguar sería saber si es que él supo antes que le iban a hacer el allanamiento y la investigación. Pues, por eso que deja... Ok,
Y entonces... Limpia la casa. Y entonces, ¿quién le dijo? A ver, ¿quién le dijo? Esta es la cosa que decía yo, que la guerra es por el control de los datos. Porque si sale todo, caen todos. Ese es el problema. Y hay una cosa que dijo Roldós en el último artículo, que es medio escalofriante. Dijo que en el nuevo COIP se establece que para enjuiciar a un funcionario de alto nivel se necesita previamente el informe de Contraloría. Ok, si ya no hay informes de Contraloría, si están a buen recaudo, si están ya soterrados, para eso, ¿qué juicios vamos a tener? Sí. Entonces, ¿en qué va a quedar la guerra esta contra la corrupción? Sí. Ok, esto es lo que tiene que saber el pueblo ecuatoriano para que los honrados se porten valientes y no se dejen contagiar del nerviosismo de los pillos. ¿Y ese desengaño a dónde le puede llevar a la sociedad ecuatoriana? Yo creo que lo terrible sería que le lleve a aceptar esto como algo normal, algo natural. Eso es lo terrible. Es decir, que haya lo que podría llamarse un grado cero de la ética, ¿no? Ya no solo en el poder político, sino en la sociedad. Y el otro camino que sería deseable y deberíamos interpretar por eso es que la sociedad se movilice para exigir que esto se transparente, se sancione. El problema es que, digamos, por eso yo insisto en que la sociedad también debe pedir que se desmonte ese aparato. Empezando por el quinto poder o sea, ¿qué es esto? Que ahora ya están apuraditos, que oí a alguien de este quinto poder que ya quieren nombrar otro contralor, ¿verdad? Por ejemplo, comenzar a desmontar eso, y yo creo que el presidente, si es que la sociedad comienza a movilizarse, tiene la capacidad de hacer reformas, ¿no? Reformas a la Constitución, reformar leyes e incluso llamar a una nueva constituyente, si es que es necesario desmontar mucha normativa y ley que evita, ¿no es cierto?, hacer un proceso real de transparencia y de sanción en esta sociedad. Pero yo insisto, y con esto termino, Gonzalo, hay que comenzar a movilizar lo que ha dicho Juan, así como se formó la comisión, ¿no? O sea, la sociedad comienza a formar grupos y veedurías y exigir en todos los casos, incluso se podría pensar más de estos o asociadas, ¿no?, a la comisión, pero que se encarguen más y de movilizar a la gente. Yo creo que nos toca a nosotros, ¿no? Porque esperar como que sugieres una muerte cruzada, ¿no? No, nosotros, la sociedad, porque esperar de los políticos... Termina. No, cuidado lo de la muerte cruzada, porque hay unos interesados también, candidatos, no. Yo creo que hay que reforzar ciertas lógicas institucionales. Si es que el presidente Moreno está dispuesto a recuperar la institucionalidad perdida, ya sería un paso adelante. Correcto. Ya sería decir, que operen las lógicas donde una institución cumple una función, donde un contralor cumple su función de representante de los intereses públicos, sin mirar a un lado o a otro, ¿no? Sino cumpliendo su obligación. A mí me parece que y tener una sociedad más activa. Creo que lo más grave estos 10 años ha sido el debilitamiento de la sociedad. Sí, Gonzalo, quisiera terminar con un dicho, para que ninguno de los ecuatorianos caigamos en ninguna de las posiciones de este dicho, que dice: el malvado hace el mal, el cobarde calla y el tonto aplaude. Buscando la verdad. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa FM. Inicio de espacio